empezar, no? Bueno, bon vespre, benvinguts al Col·legi Oficial de Metge de las Illes Balears. Quiero ofrecer un saludo muy especial a nuestros compañeros de Ibiza, Formentera y de Menorca que asisten a estas jornadas a través de videoconferencia. Y quiero daros la bienvenida al Colegio Oficial de Médico a todos, y que es vuestra casa, donde hoy vamos a tratar un tema que nos preocupa a todas y a todos como personas y o como profesionales de la medicina, que es el final de la vida. Es un asunto que nos pilla en pleno debate político y social, ya que la actual coalición de gobierno ha dispuesto, como una de sus prioridades, aprobar una legislatura en materia de eutanasia en España. Con esta jornada pretendemos crear un marco de reflexión con distintas posiciones que naturalmente espero que sean debatidas y defendidas, de tal forma que cuando salgamos de aquí todos nos llevemos algo a nuestra casa que nos permita reflexionar. Ese es nuestro objetivo en el día de hoy. La vida como derecho a disposición de su titular o la vida como valor intangible es lo que hoy vamos a definir. La decisión de la posición a adoptar es de máxima trascendencia y, por lo tanto, necesita de una reflexión sosegada. Se han abierto numerosos puntos de debate sobre la ley de eutanasia que han entrado en el Parlamento. En primer lugar, hay miedo de la deficiencia y inequidad en el acceso a los cuidados paliativos. Temor a que, una vez introducida la regulación de la eutanasia, se acabe aplicando de una manera totalmente indiscriminada. Hay polémica sobre si es un debate médico o es un debate social, pero también hay necesidad de tener conceptos claros. Hablar de adecuación del esfuerzo terapéutico, hablar de sedación terminal, no es hablar de eutanasia. El rechazo al tratamiento o el rechazo a soportes vitales no es hablar de eutanasia. Hablar de eutanasia es hablar de un proceso activo que causa directamente la muerte o la facilita, es voluntaria y es una petición consciente, informada, libre y reiterada por parte de un paciente. Podríamos afirmar que cualquier legislación debe recoger estrictamente al menos estos puntos y dejarnos las cosas claras a los profesionales sanitarios. Y para tratar estos temas tenemos hoy entre nosotros a dos ponentes de reconocido prestigio y de ámbitos profesionales muy diferentes. La señora Carmen Tomás y Valiente, profesora de Derecho Penal de la UIP, que nos acercará a la regulación legislativa de la eutanasia, y el doctor Álvaro Gándara, que es médico de cuidados paliativos y que, por lo tanto, es acompañante de los pacientes en el final de su vida. La doctora Carmen Tomás y Valiente es en la actualidad profesora titular de Derecho Penal de la UIP, es autora de numerosas monografías y artículos sobre temas diversos de su disciplina, y una de las líneas de investigación ha sido precisamente el tema que nos ocupa. Creo que su tesis doctoral también es sobre ese tema. Ha sido premio de bioética de la prestigiosa Fundación Grifols y ha presentado numerosos trabajos posteriores. Su implicación con este y otros temas de bioética se ha traducido también a su pertenencia durante más de 10 años al Comité de Ética Asistencial del Hospital Clínic de Valencia, en su labor docente en varios másters de bioética y en su participación como ponente en numerosos seminarios y jornadas sobre la materia y especialmente sobre el tema de la regulación jurídica de la eutanasia. El doctor Álvaro Gándara del Castillo es coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, profesor clínico docente del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor de numerosos másteres de cuidados paliativos de la Universidad de Comillas, de pediátricos de la UNIR y del máster de cuidados paliativos avanzados y cuidados por la Universidad de Nebrija. Es máster de cuidados paliativos y tratamiento de soporte del enfermo neoplásico de la Universidad Autónoma de Madrid y actual director de dicho máster. Álvaro Gándara también tiene un máster en bioética y derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido corredactor del Plan Regional de Cuidados Paliativos y presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos desde mayo del 2012 hasta 2016. Autor de numerosos artículos y capítulos de libros relacionados con el cuidado paliativo. En la actualidad también es vocal del Comité de Bioética de España.
Nos acompañan esta tarde, como podemos comprobar, dos expertos de primer nivel con sus argumentos desde el punto de vista de medicina legal y también desde el punto de vista bioético. Creo que nos ayudarán a todos a reflexionar sobre la línea pequeña que separa la eutanasia de los cuidados paliativos y del final de la vida. También para moderar este debate va a estar con nosotros la presidenta de nuestra Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears, la doctora Sandra Ferrer, que modera. Ella es médico de atención primaria, es máster en bioética y es directora médica del Hospital de San Juan de Dios. Bueno, y creo que como hay presentaciones, ¿no?, dejo el paso a la doctora Ferrer. Buenas tardes a todos. Gracias, Manuela. Buenas tardes a todos y benvinguts. Gracias por tan magnífica bienvenida en este salón de actos de la sede colegial. Saludamos también a las sedes de Ibiza y de Menorca que nos acompañan hoy. ¿Se oye, verdad? Sí. Gracias, presidenta del Colegio de Médicos de las Islas Baleares, doctora Manuela García, por encontrar el momento oportuno y el lugar donde invitar a la reflexión de los colegiados ante un tema de tan profundo calado. Gracias, profesora Tomás y Valiente, por querer acercarse al mundo del enfermo y del profesional que lo cuida. Otra vez más, juristas y médicos destinados a encontrarnos e intentar entendernos. Y gracias, doctor Álvaro de Gándara, por contarnos cómo se vive desde el lugar más que privilegiado, el pie de cama del enfermo. Como moderadora de mesa, deseo contextualizar primero el motivo de este foro. En junio del 2018, como saben, se debatió en el Congreso de los Diputados español una proposición de ley para despenalizar en determinados casos la eutanasia y otorgar a esta práctica y al suicidio asistido una protección legal que se incluiría como prestación dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. El día 21 de mayo de ese mismo año 2018, la OMC, en una asamblea general, estableció cuál era el posicionamiento en ese momento del Consejo General de Colegio de Médicos ante la eutanasia y el suicidio. Y se concluía lo siguiente: el acceso universal y equitativo a los cuidados paliativos de calidad en el Sistema Nacional de Salud. El derecho a la sedación paliativa en la agonía, de forma científica y éticamente correcta, solo cuando existían síntomas refractarios a los recursos terapéuticos disponibles. Y siempre que se disponga del consentimiento del paciente implícito, explícito o delegado. Nos reafirmamos como profesión médica en nuestro compromiso de servicio al ser humano y a la sociedad, así como en el respeto de la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de su salud. Hace apenas una semana, como han visto, el 11 de febrero, el Grupo Socialista lleva a cabo una proposición de ley orgánica para la regulación de la eutanasia. Es la tercera vez que entra en el Congreso, el mismo texto: el derecho a recibir ayuda a morir a adultos con enfermedades incurables o graves con sufrimiento intolerable, tras haberlo hecho en junio del 2018 y en septiembre del 2019. 2 días después, el 13 de febrero, nuestro presidente del Consejo General del Colegio de Médicos, doctor Serafín Romero, dirá: es un error que la ley de la eutanasia salga sin estar integrada en una norma de atención integral. Tenemos que seguir defendiendo que es un error que esta ley salga sola, ya que en su opinión tenía que haber estado integrada en un espacio de atención integral al final de la vida, donde se garantice no solo el carácter paliativo, sino esencialmente lo social. Y añade: no podemos entender que un paciente considere indigno seguir viviendo porque no tiene los recursos suficientes para ser atendido en las mejores garantías o no tiene apoyo familiar y social. Los apoyos están llegando tarde y mal. Como presidenta hoy de la Comisión Deontológica de nuestro colegio, creo conveniente clarificar 3 conceptos importantes. El primer punto lo desarrollará posteriormente el doctor Gándara, donde aclarará terminología utilizada en medicina del final de la vida: eutanasia, sedación paliativa, adecuación del esfuerzo terapéutico, rechazo del tratamiento. Esta confusión terminológica, presente tantas veces en la opinión pública y en quienes ostentan responsabilidades públicas, no debería darse entre los que estamos aquí, profesionales sanitarios. El segundo punto, y como presidenta de la Comisión Deontológica de este ilustre colegio, nuestro Código Deontológico vigente del año 2011 expresa lo siguiente en un capítulo dedicado al final de la vida.
En su artículo 36.3 dice: el médico nunca provocará intencionadamente la muerte a ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa de éste. El artículo 36.1: el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría siempre que sea posible. Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para su bienestar. Es decir, aunque la intensidad que empleemos para el control pudiera adelantar la muerte. El artículo 36.2: el médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios para el enfermo, inútiles o obstinadas. Es decir, dejar de hacer unas cosas para pasar a hacer otras. El artículo 36.4: el médico está obligado a atender las peticiones del paciente reflejado en su documento de voluntades anticipadas, a no ser que vayan en contra de la buena práctica médica. Y el artículo 36.5: la sedación en la agonía es científica y éticamente correcta, solo cuando existen síntomas refractarios a los recursos disponibles terapéuticos y se dispone del consentimiento del paciente. Es decir, disminuir la consciencia del enfermo para evitar su sufrimiento mientras llega la muerte, siempre que siga indicaciones correctas, es éticamente correcto y exigible a nivel deontológico. Dicho código empezó a revisarse por el Colegio de Médicos de todas las autonomías hace un año y en la actualidad se encuentra en fase de aprobación el que será el nuevo código deontológico. En el momento presente, este es nuestro código actual y, como sabemos, de obligado cumplimiento. La Asociación Médica Mundial, que es un órgano internacional dedicado a 10 millones al que pertenecen 10 millones de médicos en todo el mundo, se reafirman en su firme convencimiento de que la eutanasia entra en conflicto, al menos con los principios éticos básicos de la práctica médica. Y el tercer y último punto: la proposición de ley contempla que la eutanasia la deba realizar un profesional médico. Como tal, se debe asegurar el derecho a la objeción de conciencia y los colegios profesionales y la Administración deben velar por ello. Así, el capítulo 6 del artículo 32 dirá: el reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional. La objeción de conciencia se refiere al rechazo de ciertas acciones, pero nunca el rechazo de las personas. Aunque se abstenga el médico de practicar el acto objetado, el médico objetor está obligado en caso de urgencia a atender a la persona, aunque esté relacionado el hecho con la acción objetada. Por eso estamos hoy aquí. Los profesionales médicos tenemos algo que decir, mucho que reflexionar y más por deliberar. Y queremos hacerlo, pero queremos hacerlo con rigor porque el tema es serio y al sufrimiento uno debe acercarse de puntillas. Hablamos de lo más sensible, la vida de las personas. Y esa es la razón de ser de nuestra profesión. Se trata de la mayor ley, después de la del aborto, de mayor impacto bioético y cuya fórmula expresa en su tramitación, es decir, sin el asesoramiento a órganos consultivos como el Consejo General del Estado o el Comité de Bioética de España, lleva a que nos parezca al menos sorprendente. Por eso hemos querido traer a 2 expertos en la materia que sí que puedan aportar un estudio y experiencia de años para responder a tantas dudas que se nos suscitan. Lanzo las primeras reflexiones y con esto acabo para dar paso a su intervención. En el caso de que se autorizase el suicidio asistido, la eutanasia, consideremos el caso de un enfermo que pide la eutanasia y otro que no la desea, pero tampoco quiere sufrir en el final de su enfermedad. ¿Tendrían ambos a su disposición los medios para conseguir lo que solicitan? ¿Solo uno de ellos se le va a asegurar mediante la ley? ¿Creen que en la actualidad existe una regulación adecuada y puesta en marcha con dotación económica suficiente de los cuidados paliativos? ¿Son accesibles por igual en todas las provincias españolas? ¿Y la ley de dependencia? ¿Llegan las ayudas a los hogares que la necesitan? ¿Sería posible
conseguir, mediante un adecuado soporte social y sanitario a los pacientes y familias, que no sea preciso recurrir a la muerte como única salida? ¿Los pacientes con sufrimiento encuentran respuesta en los cuidados paliativos actuales o existen casos excepcionales que justifiquen la petición de eutanasia? Muchas gracias y le doy la palabra a la profesora Tomás y Valiente. Y nada más, gracias a todos. Tenemos que bajarlo porque hay que bajar la pantalla. Tenemos unos 20-25 minutos, ¿vale? Qué grande es esto. Impone. Quin pantallón, mi vida. Sí, me va muy bien. No, muy bien, muy bien. Benísimo. Esto se supone que... Ah, vale. Molt bé. Bon dia a tots. No? A ver, ¿va en verdecito? Se supone que sí, ¿no? No sé, ¿qué tal? ¿Qué sent? No. Ara? Ara. Bé, bon dia a tots. Xerraré en castellà, però només volia, com a mínim, saludar en mallorquí. Y bien, lo primero que quería hacer, por supuesto, es dar las gracias al Colegio de Abogados, a su presidenta, a la Comisión de Médicos. ¡Oh! Se me ve, ¿no? De dónde vengo, se me ve de dónde vengo. Esto de ir a los colegios de abogados con más frecuencia que al de médicos, pues... Bueno, muchas gracias al Colegio de Médicos, al Col·legi de Metges de les Illes Balears por invitarme a compartir este rato con ustedes y a plantear pues, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con esta norma que muy probablemente, dadas las mayorías parlamentarias, pues sí que parece que va a salir adelante, ¿no? Dicho sea, para empezar, estoy de acuerdo con lo que nos has comentado, Sandra. Yo no tengo claro que el procedimiento de proposición de ley sea el idóneo. Creo que quizás hubiera sido mejor tramitarlo por la vía de un proyecto de ley que requiere esas intervenciones de otros organismos que tú has comentado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, informes preceptivos, no vinculantes, pero sí preceptivos, que yo creo que hubiera sido una buena idea. No veo que, en fin, si hemos estado toda la democracia hasta ahora sin ley, pues tampoco pasaría nada por esperar un poquito más y asegurarnos cuantas más opiniones consultivas mejor, ¿no? No, estoy de acuerdo en esto, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo. Bueno, como no tengo mucho tiempo, voy a tener que saltar alguna cosa que había pensado en principio decir, que es un poco hablar de a quién corresponde la decisión, vamos a ver, quién a veces en algunos países ha decidido si se regula o no. ¿A qué me refiero? A que hay países en los cuales esta decisión la ha tomado directamente un tribunal constitucional, que le ha dicho al legislador: tienes que regular y permitir la eutanasia porque es un derecho fundamental. Esto ha pasado en Colombia, en Canadá. Pero como no es nuestro caso y nos llevaría a disquisiciones jurídicas para las que no tengo tiempo, pues prescindiré de ello, ¿no? En nuestro caso, en España, ha sido finalmente pues, una decisión del legislador de sacar adelante esta proposición. En un contexto en el que creo que sí que hay que decirlo, bueno, pues cada vez estamos en mayores esferas de nuestra vida como ciudadanos, adquiriendo márgenes de respeto a nuestra autonomía individual. En el ámbito médico, pues, por ejemplo, la Ley de Autonomía del Paciente, que es muy
respetuosa con el rechazo a cualquier tipo de tratamiento, etcétera. Y en ese contexto de bueno, mayores cotas de respeto a la autonomía individual, digamos que este aspecto de decidir sobre la propia muerte pues, es un poco el que más tenemos pendiente, ¿no? Y yo por centrarme, básicamente voy a centrar estos minutos en la proposición, porque creo que dado que esto está ya en marcha, pues es lo que quizás desde un punto de vista jurídico, que es el que yo puedo aportar, pues más interesa, ¿no? O más les puede interesar a ustedes. Voy a centrarme en qué es lo que dice esta proposición y luego, por supuesto, pues debatimos todo lo que consideren oportuno, ¿no? Bueno, hay tres cuestiones fundamentales que cualquier regulación de la eutanasia y el suicidio asistido tiene que afrontar, que son las de qué conductas exactamente legalizamos o destipificamos, sacamos del Código Penal, regulamos, en qué situaciones y con qué controles. Estas son las cuestiones en las que me voy a centrar, ¿no? Bueno, esto es un poco este contexto que antes les decía, pero voy a dejarlo un poquito al margen. Sí que antes de entrar en cuestiones más concretas, quería llamar la atención sobre un argumento en favor de la destipificación, que yo creo que es muy gráfico y que nos permite debatir bastante bien sobre esta cuestión. Bueno, creo que el argumento fundamental para abogar por una destipificación es el argumento de la autonomía individual, de la libertad, con todas las garantías y todas las cautelas, pero el argumento más fuerte es siempre el de la autonomía, que en términos constitucionales se puede ligar al libre desarrollo de la personalidad del artículo 10, a la dignidad, etc. Pero luego también el argumento de la igualdad. Fíjense ustedes en dos casos que todos conocen y que por eso, como son muy gráficos, los expongo, ¿no? Ustedes se acordarán de un caso de hace unos 10, 12 años, no, un poco más, 15, de una enferma en un hospital de Granada, que era Inmaculada Echevarría, que tenía un respirador, una distrofia muscular progresiva. Esta enferma, en un determinado momento, cuando llevaba 10 años encamada y respirando gracias a un ventilador, exigió que se le retirase ese mecanismo, y eso lo podía exigir como un derecho, porque está reconocido como derecho en la Ley de Autonomía del Paciente. La ventilación asistida es un procedimiento terapéutico para el cual el paciente tiene que dar su consentimiento y que puede retirar ese consentimiento en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues Inmaculada Echevarría tenía la suerte, entre muchas comillas, de que dependía de un ventilador, y su deseo de morir cuanto antes se pudo realizar porque había una norma jurídica que le reconocía el derecho a renunciar al tratamiento. Y no solamente es que los médicos pudieran dar cabida a su deseo, sino que tenían la obligación de hacerlo. En cambio, por citar otro caso hiperconocido que todos tenemos en mente, Ramón Sampedro, que estaba en la misma situación de parálisis desde hacía un montón de años, etcétera, etcétera, pero que no tenía un apoyo terapéutico para respirar porque no lo necesitaba, no podía recibir ayuda a morir, y quien se la prestara cometía un delito. Es decir, un contexto es el de poder exigir que me retiren el respirador, y eso es un derecho, y en cambio, en el otro caso, donde no había respirador por medio, quien le ayudara cometía un delito. ¿Son casos tan diferentes como para que haya esa disparidad de tratamiento jurídico? Bueno, personalmente creo que no. Bien, centrándome ya en las cuestiones esenciales, voy a dar una mirada súper breve al derecho comparado, a los países que regulan estas prácticas, para luego ya entrar en lo que al respecto dice esta proposición de ley. Son estas tres las cuestiones esenciales, ¿no?, que tenemos que plantearnos. La primera, en la cual puedo entrar ya porque es muy sencillita,
¿Qué conductas legalizamos? Solo la ayuda al suicidio, es decir, solo el que el médico prescriba al paciente las sustancias que luego éste ingerirá por sí mismo. Eso es a lo que han llegado, por ejemplo, los estados de Estados Unidos, en donde hay una regulación sobre este tema, que son 6 o 7, ¿vale? Vermont, California, Washington, Oregón. Es lo único que ahí se permite, que el médico recete, pero será el paciente el que ingiera el medicamento. O vamos más allá y admitimos también que sea el profesional el que pues inyecte, pues esto será el procedimiento habitual, ¿no? Inyecte al paciente las sustancias que le producirán la muerte, que es lo que ocurre en las legislaciones de los países europeos que tienen esa práctica reconocida, que son Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y ahora aparte también Canadá y Colombia, ¿no? Bueno, ya les adelanto que la proposición de ley incluye las dos cosas, ¿vale? Siguiente cuestión. ¿Qué situaciones del paciente abarcamos y cómo controlamos? ¿Qué situaciones del paciente abarcamos? Bueno, pues esta es la primera gran cuestión, ¿no? Vamos a ver, aquí en la regulación de este problema es inevitable que nos enfrentemos a una cierta paradoja. Yo creo que esto es indudable. ¿Por qué digo esto? Porque estamos partiendo de un derecho que anclamos en la autonomía individual, ¿no? Yo creo que esta es la base fundamental de esta regulación, el respeto a la autonomía individual y a la decisión de cada persona sobre su vida, pero a la vez es inevitable, y en cualquier regulación ocurre esto, a la vez el Estado, al regular la conducta, es el que dice tú sí, tú no, tú en estas condiciones sí, tú no. Tú, que únicamente lo que te ocurre es que te han amputado una pierna, no. Por mucho que quieras morir, tú no. Tú, que estás tetrapléjico, sí. Es decir, es inevitable que el Estado, por mucho que basemos el derecho en la autonomía individual, no lo reconozca como derecho en cualquier situación en la cual una persona dice, libremente, pero sea cual sea la situación, que quiere que le ayuden a morir. No se reconoce el derecho en cualquier situación simplemente porque una persona lo desee, ¿no? Se perfila. Bueno, ¿qué hacen, por ejemplo, los países, los estados de Estados Unidos, que son los que, dentro de los que permiten, regulan estas prácticas, son los más restrictivos? La terminalidad. Única y exclusivamente personas que tienen un pronóstico de vida de menos de 6 meses. Eso está así en todas las leyes de los estados de Estados Unidos que admiten el suicidio asistido. Terminalidad. Ni tetrapléjicos, ni ELAs. No. Bueno, es un criterio. Yo creo que es insuficiente, pero es un criterio. ¿Qué se hace en cambio en los países europeos que han ido por esta vía? Bueno, pues yo personalmente creo que se está yendo demasiado lejos, es mi opinión. Por supuesto, se abandona el carácter terminal, el requisito de la terminalidad, y esto a mí me parece muy correcto. Hay muchos más casos en los que esto puede ser necesario y conveniente, si el paciente lo desea, acceder a su petición, que no sean los de terminalidad. Eso está claro. Pero ahí ya van surgiendo, bueno, pues bastantes otros casos. Esto lo explico porque creo que de cara al debate y de cara a hablar de la regulación que aquí se está planteando es importante tenerlo en cuenta. Tanto la ley holandesa como la ley belga son muy amplias en el diseño de los requisitos exigidos, ¿vale? Sufrimiento físico o psíquico intolerable, o bien sufrimiento intolerable. Claro, eso es muy amplio. Y en un principio estas leyes surgieron a principios de los años 2000 para unos casos que son un poco los que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pero poco a poco, eso tiene que ver también con el procedimiento de control que luego veremos, poco a poco, bueno, pues se están incluyendo más cosas, ¿no? Se están incluyendo casos de sufrimiento psíquico,
meramente psíquico, personas que están bien físicamente, no tienen ninguna enfermedad somática, pero se incluyen básicamente bipolaridades o a veces depresiones muy, muy cronificadas. Esto es fácil de constatar porque los holandeses, si alguno me habéis oído, veo alguna cara conocida en alguna charla, me habréis oído decir esto, los holandeses son muy buenos informando, y eso es verdad. Están publicadas las estadísticas de cada año, las directrices de las comisiones de control, todo esto hay mucha información en inglés disponible, y estos casos están documentados, explicados, y bueno... los casos de sufrimiento psíquico intolerable son sobre todo en estos países estos que se admiten la bipolaridad y las depresiones muy cronificadas, sobre o bajo el presupuesto de que según la opinión predominante, estas enfermedades psíquicas no neutralizan la libertad de decidir o la competencia del paciente. Bueno, esto aquí en el momento no se está planteando y yo además personalmente soy claramente contraria. El principio de la pérdida de competencia, esto sí que sí que se puede practicar una eutanasia en estas condiciones, es decir, la persona a la cual le diagnostican un principio de Alzheimer, un principio de demencia, que sabe lo que le espera y que dice, ni empiezo, es decir, ya, y esto está explicado, documentado y sin mayores problemas. El tema sin mayores problemas, quiero decir, no sin mayores problemas, que está claro que se practica, no es que no tenga problemas, pero que quiere decir que no hay problemas para reconocer que se está realizando porque está admitido y explicado. El tema de la demencia avanzada, siempre que haya instrucciones previas, y ahora está discutiéndose cada vez más el tema del cansancio vital, ¿no? Bueno. ¿Por qué explico esto que podrían ustedes pensar con razón? No hace falta porque no estamos aquí, todavía nosotros no estamos aquí. ¿Por qué no se explica esto? Bueno, porque creo que hay una cosa importante que hay que dejar sentada a mi juicio. Una regulación que siente unos presupuestos muy abiertos y muy inconcretos, luego hay que aplicarla en el día a día y luego hay que ver qué es lo que se mete ahí. Entonces, cuanto más abiertos sean los presupuestos o los requisitos exigidos o más abiertamente se formulen, más cabida hay de que terminen metiéndose ahí casos que no fueron los que en un primer momento sentaban el consenso social. Entonces creo que esto es importante. Creo que, en fin, todos los que nos dedicamos al derecho sabemos que cuando se regula una materia, sea la que sea, y probablemente este tipo de materias problemáticas, bioéticas, más que ningún otro, siempre hay una tensión, ¿no?, entre la seguridad jurídica y una cierta flexibilidad. Son dos polos que están en tensión. Si pretendes lograr la seguridad jurídica al máximo, la norma se hace muy taxativa, pero también muy inflexible, ¿vale? Y luego se te van a plantear cosas que estén cerca, pero no caben, pero claro, si eres demasiado flexible en la formulación de los requisitos legales, pues lo que padece es la seguridad jurídica. Se trata de encontrar el equilibrio y eso no es fácil. Pero yo creo que esa decisión quien la tiene que tomar es el legislador, que para eso es el legislador democrático, el representante de los ciudadanos. En Holanda y en Bélgica me parece que ha pasado demasiado, que al final eso no lo está fijando el legislador, porque no lo fijó en un momento, ya lo dejó muy abierto, y al final son las comisiones de control las que han terminado fijando qué está dentro y qué está fuera. Pero las comisiones de control son organismos administrativos que no tienen legitimidad democrática ni representan... En fin, yo esto tengo aquí un poco más de... Bueno, y el tercer problema es cómo controlamos. Sistemas de control ex ante puro no existe ninguno. Sistemas de control ex post puro tampoco. Lo que existen son sistemas de control mixto, pero como van pasando los minutos y me quiero centrar en la proposición, ahora entraremos en eso al hilo de la proposición, ¿vale? Bueno, ya he comentado que
Vamos a ver ahora en la proposición cómo se concentran o cómo se concretan estas tres cuestiones. Y la primera ya les había comentado que es bastante sencilla. Se admiten, en cuanto a qué conductas se legalizan, las dos. Auxilio al suicidio y la eutanasia en sentido estricto, que es el suministro de las sustancias directamente por el profesional, ¿vale? Esto lo tenemos claro. ¿En qué situaciones? Bueno, pues esto es lo que dice la proposición. En el texto, Sandra nos ha comentado que ha habido varios, ¿vale? El último, que es el que se empezó a tramitar ahora a principios de febrero, ha modificado las dos definiciones, por lo tanto estoy en el último texto, no en el de la proposición del 18, que quizás algunos de vosotros conozcáis, ¿no? Las situaciones son estas dos: enfermedad grave e incurable y enfermedad grave, crónica e invalidante, como dos cosas distintas. La enfermedad grave e incurable, definida así, como veis en esta diapositiva, la proposición incorpora un artículo del principio que tiene una serie de definiciones, ¿vale? Y estas son las definiciones de estos conceptos. La enfermedad grave o incurable, ¿vale? Alteración del estado de salud. Fijaos que aquí está la idea del sufrimiento físico, psíquico, constante o intolerable, con un pronóstico de vida limitado. No tiene que ser terminal, limitado, en un contexto de fragilidad progresiva. Y el segundo presupuesto es la enfermedad grave, crónica e invalidante, ¿vale? Aquí es donde meteríamos esos casos trágicos de parálisis progresivas, de distrofias musculares, de ELAs, persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, su capacidad de expresión y relación. Siempre tiene que haber asociado un sufrimiento que el paciente experimente como intolerable y, bueno, seguridad o gran probabilidad de que esto vaya aumentando en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Estos son los dos requisitos fundamentales junto a la mayoría de edad, ¿vale? En el que no he entrado, hay que ser mayor de edad. Mayoría de edad, estos requisitos en cuanto a la enfermedad o situación de base, con una previsión que yo creo que probablemente es lo que en la tramitación parlamentaria vaya a dar más problemas. Vamos a ver en qué queda, vamos a ver, que es la operatividad aquí de las directrices previas o de las instrucciones, las voluntades anticipadas, ¿no? Las instrucciones previas, llamémoslas como queramos. Esto yo creo que va a ser lo más peliagudo en la tramitación, ya veremos. Fijaos, si el médico o médica, esto está muy sacado del texto, lo he formulado aquí muy pegada al texto de la proposición. Aquí estamos hablando de situaciones de incapacidad de hecho en las cuales una persona, antes de entrar en esa situación de incapacidad de hecho, la persona ha dejado dispuesto que si, siendo incapaz de hecho, llega a estar en alguna de esas dos situaciones habilitantes, ¿vale? Pues se le ayude a morir. Es decir, lo que pasa es que yo creo que aquí, tal y como está formulado en la proposición, a mí me gustaría saber más claramente en qué se está pensando. ¿En qué estamos pensando aquí? Yo no sé si digo prelegislador es lo que se suele utilizar en derecho cuando hablamos de un proyecto o una proposición, ¿no? ¿En qué se está pensando aquí exactamente? ¿En un Alzheimer, por ejemplo? Es decir, que yo tenga un diagnóstico de Alzheimer y deje escrito en unas instrucciones previas, bueno, cuando esté en una situación en la que no conozca, necesite asistencia para las cuestiones más básicas de aseo, de tal, y además, esto es importante, esa situación me esté produciendo un sufrimiento físico o psíquico que sea constatable, pues que se me ayude a morir. Esto, desde luego, sí que tenemos la experiencia de que en Bélgica y en Holanda se hace.
¿vale? Son los casos que se hacen menos, porque hay más casos en las estadísticas de personas que deciden que se les ayude a morir al principio, cuando tienen el diagnóstico inicial de Alzheimer, que casos en los cuales eso se lleve a cabo cuando la persona ya está completamente demenciada, ¿vale? Pero los hay. Lo que pasa es que los hay, vamos a entendernos, no cuando tienes una persona con un Alzheimer, con una demencia muy avanzada, pero que se pasa el día sentado en un banco mirando los pajaritos. No. Eso solamente en estos países, y entiendo que por supuesto es lo que aquí se pretendería también, únicamente cuando esa situación de incapacidad, etcétera, progresiva, invalidante, vaya acompañada de un importante sufrimiento, ¿eh? Pero bueno, yo creo que esto se tiene que precisar más. Esto en el debate parlamentario creo que es imprescindible que se hable y que quede claro qué es lo que el legislador está queriendo incluir aquí, porque, bueno, está bastante abierto. Dice la norma, por cierto, que la valoración de la situación de incapacidad de hecho, esto lo dice la proposición, la tiene que hacer el médico o médica responsable y se hará conforme a los protocolos que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pero bueno, todo esto está bastante yo creo que queda un poco por perfilar. Vale, y voy terminando. ¿Cómo controlamos? Sé que estoy siendo un poco esquemática, claro, todo esto podríamos hablar muchísimo más de cada cosa, contextualizarlo mejor, pero en fin, para no pasarme mucho de tiempo, pues necesariamente tengo que seleccionar e intentar esto. Bueno, vamos a ver. Antes he pasado bastante rápido la otra diapositiva que hablaba de cómo son los sistemas de control en estos otros países en donde ya contamos con una experiencia previa, que yo creo que es importante fijarnos en ella. Son países europeos, de la Unión Europea, que están bajo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, pertenecemos a un espacio común en el cual es importante, ¿no?, y aconsejable pues fijarnos en lo que hacen los demás. Bueno, en todos los países que han regularizado esta práctica hay un control mixto. ¿En qué sentido? En que por una parte siempre se requiere la opinión. El que recibe la petición es el médico tratante, el médico responsable del tratamiento de ese paciente, pero que siempre tiene que consultar con otro médico al cual le expone la situación, la historia clínica, las alternativas, un médico que se entrevista con el paciente, que corrobora que el paciente está en esa situación y es libre de decidir, que no hay presiones, tal. Y luego, una vez hay un segundo médico que entiende que la actuación sería correcta, que está dentro de los presupuestos legales, y en algunos casos un tercero, en los casos estos que hemos dicho de personas con demencias y tal, ahí se requiere además que haya una opinión de un psiquiatra, es decir, habría un tercer profesional. Ahí la decisión la toman los médicos, la toma el profesional, ¿vale? Después, el profesional remite toda la documentación, toda la historia clínica a las comisiones de control, y las comisiones de control ex post, cuando esto ya se ha hecho, bueno, pues deciden si todo ha sido correcto o no. Ahí hay siempre se ha dicho, ¿no?, como crítica, pero bueno, es cierto que hay, es decir, el propio controlado es muy importante en su propio control, ¿no?, porque es el médico el que remite la documentación sobre la que se basa el control. Bueno, la proposición de ley en esto, acabo en 5 minutos, la proposición de ley en esto es, yo creo que muy garantista. ¿Por qué menciono ahí esa sentencia del Tribunal Constitucional 53/95? Algunos de vosotros os acordaréis, esta es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalización del aborto. Vamos a ver, está clarísimo, 100% seguro, que cuando esta ley se apruebe va a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Impepinable, ¿vale? Impepinable. Si no por el PP, que supongo que también, desde luego por Vox, ¿vale? Esto va a terminar delante del Tribunal Constitucional. Y yo creo que el legislador, el prelegislador, esto del control previo, que aquí sí que se propone así, lo hace mucho poniendo la vista en que voy a tener el Tribunal Constitucional encima en cuanto la ley se apruebe. En la sentencia del aborto, que ya hace muchísimos años, en el 85,
el Tribunal Constitucional dio por buena la despenalización, que eran los 3 supuestos, ¿no? Los supuestos que todos conocemos de las indicaciones, pero declaró parcialmente inconstitucional la primera norma porque entendía que no había suficientes garantías y exigió más informes médicos, pam, pam, pam. Fue una declaración parcial de inconstitucionalidad que obligó a reformar la norma y tal, tal. Eso se quiere evitar a toda costa. Y entonces se ha querido ser en esto, digamos, un plus de garantista, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene sus problemas y ya acabo. Bueno, tiene que haber una petición por escrito, 15 días como mínimo, luego una segunda petición. Se tiene que pedir, una vez el paciente lo formula esta petición, pues tiene que haber un proceso deliberativo con el profesional, una intervención de un segundo médico, vale, toda una serie de cosas. Pero al final, la decisión de si se autoriza o no se autoriza la tiene un organismo administrativo. No la toma el médico. Hay, lo que se prevé en el proyecto, ya veremos cómo sale, son comisiones autonómicas de evaluación y control en cada comunidad autónoma. Ese organismo, ¿vale? Una vez se ha recibido esa petición, los 2 médicos han dicho que les parece correcta, se lleva a la comisión, 2 miembros de la comisión controlan todo lo que al respecto existe en la historia clínica del paciente, se puede entrevistar con el paciente y tal, y al final es la comisión la que decide si sí o si no. Decisión que, como toda decisión administrativa, es recurrible en vía contenciosa. Con lo cual, al final, esto nos puede llevar pues, a una burocratización importante. Vale, acabo ya entonces con 2 cosas. Un riesgo de burocratización habiendo una intervención administrativa previa es un riesgo que yo creo que por los murmullos veo que todo el mundo piensa que es bastante factible que se produzca, ¿no? Otra cosa para mí muy importante, si esto está en manos de comisiones autonómicas, nos aboca a una aplicación desigual. Vamos a ver, en Murcia, pues gobierna quien gobierna o gobernará quien gobernará. Pues entonces me parece a mí que en Murcia la manga va a estar bastante más estrecha que en donde sea, ¿vale? No doy nombres. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto es bastante probable que llevase, ya veremos cómo queda todo al final, esto es una proposición de ley, pero aboca a una aplicación yo creo que bastante desigual, ¿no? Y si una comunidad autónoma, ¿quién nombra a los miembros de las comisiones? La comunidad autónoma, ¿vale? Por lo tanto, claro, y a mí entonces se me ocurren algunos problemas, ¿no? Fijaos que no lo he dicho porque por prisa voy quitando un poco cosas. La ley prevé que esto se pueda practicar tanto en la sanidad pública como en la privada. Entonces, claro, a mí se me ocurre, vamos a ver si tienes que en Murcia no hay manera, a ver si vas a tener luego en Albacete una clínica privada donde la cosa sea más sencilla. Porque en la comunidad de Castilla-La Mancha es más sencillo y, bueno, una clínica privada o una pública, ¿no? Pero ahora meto ya de refilón el tema de la privada, que yo tengo ahí ciertas dudas, aunque es verdad, lo hablábamos antes los ponentes que nos hemos encontrado previamente para comer. Claro, si esto se reconoce como un derecho del Sistema Nacional de Salud y como un derecho de los enfermos, los de la privada no. Es decir, si es un derecho de los pacientes es tanto en la pública como en la privada, pero bueno. Bien, un par de cosas que no he dicho, pero que dejo encima de la mesa. Por supuesto, se prevé la objeción de conciencia. Vamos, esto es básico y no hay ninguna duda que va a salir, yo creo. Y, bueno, se considera muerte natural a todos los efectos administrativos, de seguros, etcétera, ¿no? Estos son, bueno, en fin, he sido un poco esquemática, pero a la vez un poco pasada de tiempo, por lo tanto, pues no sé si encontré el punto justo. Gracias. Bueno, Esto no funciona, vas con eso.
Hola. Bueno, gracias, Carmen. Supongo que habéis disfrutado, nos ha quedado muchas dudas que después podremos preguntar. Ahora os presento al doctor Gándara. Él pasará a hablarnos desde su experiencia como médico. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. No sé si esto funciona. ¿Se oye? ¿Se oye? Si no, paso al... Vale. Muchas gracias al Colegio de Médicos de Baleares y a todos los que estáis aquí presentes, que me encanta ver esto súper lleno. Carmen, me ha encantado porque me he enterado de todo. Y yo cuando un jurista me cuenta algo y me entero de todo, me quito el sombrero. Y la segunda cosa que tengo que decir es que me has metido mucho miedo. Miedo que yo ya tenía previamente. Pero veo que, caramba, tramitar esto en 4 meses, hay muchísimas cosas que creo que había que pulir, ¿vale? Bueno, yo vengo aquí no a intentar convenceros de nada. Simplemente, en mi experiencia de mucho tiempo de oír argumentos a favor y en contra, yo estoy en contra, me posiciono en contra de la despenalización de la eutanasia, cuidado. Y digo este matiz porque yo estoy a pie de cama. Y yo tengo mucho miedo a las consecuencias de la ley de despenalización de la eutanasia, sobre todo en cuanto a la relación médico-paciente y en cuanto al ejercicio de la medicina día a día. A mí me encanta que los filósofos estén de acuerdo con la eutanasia, pero es que los filósofos no van a aplicar la eutanasia, ni están a pie de cama, ¿vale? Es algo que tengo muy claro, pero yo no estoy en contra de la petición de eutanasia porque a mí me han pedido las eutanasias. ¿Cómo voy a estar en contra? ¿Qué hago? ¿Salir corriendo cuando me la piden? Eso es abandonar al paciente y creo que no es correcto, ¿no? Yo voy a aportar argumentos, es decir, voy incluso a rebatir argumentos de la gente que dice, bueno, entre otras cosas, los que están legislando esta ley, que dicen que es bueno despenalizar la eutanasia. Definiciones previas y muy rápidas, porque tenemos poco tiempo. La provocación intencionada de la muerte de una persona capaz que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa de esta y en un contexto médico. Bueno, ya sé que estas son definiciones que al final, esto lo hemos hecho dentro del grupo MC-SECPAL de atención al final de la vida, y durante bastante tiempo de trabajo midiendo muy bien las palabras y midiendo incluso muy bien lo que está entre las palabras. Fijaros que es provocación intencionada, una persona capaz, enfermedad avanzada o terminal, que la pida expresamente y en un contexto médico. Bien. ¿Suicidio médicamente asistido? Bueno, pues es muy parecido, es la ayuda médica intencionada a la realización de un suicidio. Yo creo que desde el punto de vista ético prácticamente no tiene gran relevancia. Al final da igual poner la inyección que dejarle el veneno en la cabecera. Es verdad que las garantías éticas son mayores en el suicidio asistido. En Oregón, que fue el primer estado que despenalizó el suicidio asistido, solo toman el veneno el 40% de las personas a las que se le deja. Esto es muy importante, porque al final es la propia decisión del paciente en la que ve, muchas veces, ese sufrimiento se puede abolir con unos buenos cuidados paliativos. Y entonces el paciente no lo toma, porque dice, yo no sufro. O resulta que es que el Estado me ha puesto una cama articulada y una atención médica exquisita. Perfecto. La obstinación terapéutica es la aplicación de medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias con el objetivo de alargar innecesariamente una vida que evidentemente está llegando a su fin. Son lo llamado tratamientos inútiles. Yo he de decir que eso no solo es obstinación terapéutica, lo que vemos en los hospitales, sino también diagnóstica, ¿no? Esta resonancia 3 días antes de morirse, etcétera, etcétera, ¿no? O a ver cómo va a tener el colesterol el día antes de morirse, que es muy importante morirse con el colesterol bien. ¿Vale? Esto está pasando en todos los hospitales, incluido el mío, con gran vergüenza además, porque a mí me da vergüenza ver muchas historias clínicas de lo que se hace en los hospitales. Frente a esto tenemos la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es la adaptación de los tratamientos con arreglo a las circunstancias reales de ese paciente. Que se muera con el colesterol alto, incluso yo diría que muy alto, que uno se muere mejor. Bien. Por último, la sedación paliativa, que esto es muy importante. La gente cree que la sedación paliativa es, bueno, una eutanasia con manguera un poco fina. Al final lo dormimos, esta bomba es de pseudoanalgesia que muchos compañeros ponen en el hospital. Pues no, es una administración deliberada de fármacos que producen sedación, por supuesto, no la morfina, para lograr alivio inalcanzable en otras medidas de un sufrimiento físico o psicológico mediante la disminución de esa conciencia. Estamos ante un síntoma refractario que no podemos de ninguna de las maneras, según la lex artis habituales, disminuir ese sufrimiento, aplicamos la sedación. Bien, puede ser previsiblemente irreversible cuando estamos hablando de una situación ya de agonía prácticamente. Y es muy importante lo último que dice, que es consentimiento explícito, implícito o delegado. Hay que pedir consentimiento al paciente o a la persona que delegue el paciente, ¿de acuerdo?
Bien, estos argumentos que yo he comentado, vamos a ir uno a uno un poco, entre comillas, rebatiendo. No quiero llegar tan lejos como pensar que voy a rebatir todos, pero por lo menos aportar argumentos. Necesidad de amplio consenso social. Esto está hasta en el preámbulo de la ley. Es que la gente pide a gritos la eutanasia. Bueno, pues vamos a ver por qué. A mí me sorprende, ¿no?, que el 80% de la población española diga, oiga, que yo estoy a favor de la eutanasia. Fijaros este artículo que venía, no recuerdo el medio de comunicación. La regulación de la eutanasia para enfermos incurables tiene en España un amplio apoyo ciudadano. Así lo indican todas estas encuestas, CIS, Metroscopias, Ipsos Mori, que demuestra que el 77,5% de los españoles está total o bastante de acuerdo con que se regule la ayuda a morir. Al final dice, la encuesta más reciente, la Metroscopia, corrobora y amplía esos porcentajes. El apoyo alcanza hasta el 90% de menores de 35 años. Y un dato que desmiente ciertos apriorismos. La regulación tiene el apoyo del 66% de los votantes del PP. Bueno, a mí me sorprenden también estas cosas, ¿no?, de los practicantes, no practicantes. Primera encuesta, la del CIS, la famosa. La famosa. ¿Habéis estado alguna vez en una encuesta del CIS? Yo prefiero que me investigue, que uno de la Gestapo me interrogue. Son 60 y tantas preguntas, hora y media, de verdad que te agota, ¿no? Bueno, la pregunta número 31, cambiando de tema, era una pregunta de temas sanitarios en general. ¿Está usted de acuerdo con que en España se apruebe una ley que regule el derecho de las personas a tener una muerte digna? Consecuencia, el 80% está a favor de la eutanasia. ¿Alguien está en contra de esto aquí? Pues fijaros, el 11% no sabe y el 9% dice que no. Para que veas la fiabilidad de una encuesta. Segunda encuesta, Metroscopia. ¿Cree usted que un enfermo incurable tiene derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor? ¿Alguien está en contra? Pues esta resulta que es el 84%. Bien, el 80% de la población de España está a favor de la eutanasia. Esto es ingeniería sociológica. Esto es una pura y fina ingeniería sociológica. No es verdad. Y no es verdad porque el 80% de mis pacientes no me piden la eutanasia, que serían los que tenían que pedírmelo. A mí me lo pide uno al año, si es que me lo pide. Y a los compañeros que están aquí de paliativo nos pasa lo mismo. Creo que hacer una ley de este avance y rango social, pensando en ingeniería sociológica, caray, ¿eh? Respeto máximo a la autonomía. El informe Remelin. Sabéis que en Holanda, antes de hacer la ley de eutanasia, se hizo un informe, el Estado hizo un informe porque se estaban haciendo eutanasias que ninguna llegaba prácticamente a judicializarse. Y el informe Remelin dice, ellos mismos, que es a menudo el doctor y no el paciente quien decide la muerte. Eso lo dijo el informe Remelin, no lo he dicho yo. La eutanasia involuntaria que habla el informe Remelin es un término que molesta a los holandeses. ¿Cómo no va a molestar si la ley no está planteada así? Bien, seguimos avanzando. La Corte Suprema holandesa sentenció que la eutanasia no sería penalizada si se cumplieran estas 5 condiciones. Petición de la eutanasia, dicha petición debe ser estable, bien considerada, debe experimentar sufrimiento. Bueno, estos 5 puntos que veis ahí. A raíz de la sentencia de la Corte Suprema, el Gobierno es cuando tomó las 2 resoluciones importantes. Realizar esta investigación, cuyo informe era el informe Remelin, y disponer que los médicos rellenasen un procedimiento de notificación al practicar una eutanasia. Bien, revela que aproximadamente, esto es un informe ya antiguo, porque fue incluso antes de la ley holandesa, que en aproximadamente 1.000 de las 130.000 muertes anuales en Holanda, los médicos admiten haber causado activamente o adelantado la muerte sin la petición del paciente. Luego se hizo la ley precisamente porque este informe dijo, ojo, que aquí se están haciendo barbaridades y no pasa nada. ¿Vale? Bien, otro de los lemas que se repiten siempre. No, es que esto es un tema que no tiene que ver los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos van por un lado y nosotros vamos por otro. ¿Vale? Yo entiendo que si las peticiones de eutanasia son siempre de un paciente con gran sufrimiento, parece razonable, creo yo, el derecho a ser atendido por un equipo de expertos en sufrimiento, que es lo que es un equipo de cuidados paliativos. Transversal, multiprofesional, y que evalúe esta comisión. Lo lógico es que diga, ¿le ha visto a alguien de paliativo? De hecho, la ley contempla el que lo vea, pero la ley lo contempla, luego lo veremos de puntillas. En el ámbito de los cuidados paliativos es muy infrecuente estas peticiones de eutanasia, y no nos asustamos. Y entendemos que hay casos que ni nosotros ni nadie son capaces de aliviar ese sufrimiento. Así lo entendemos. ¿Y esto justifica una ley? Bueno, pues yo tengo mis dudas.
Fijaros, en España la cobertura llega apenas al 50%. 75.000 pacientes en España mueren con sufrimiento evitable. Y así estamos desde hace muchos años. ¿No os parece razonable, antes de despenalizar la eutanasia, que se garantice un derecho que está reconocido como tal, incluso por el Parlamento Europeo, que el derecho a los cuidados paliativos, en la cartera de servicios, tanto como la eutanasia va a estar, están los cuidados paliativos? Depende de dónde vivas, depende de dónde, la autonomía que estés, el distrito postal, si es ciudad o no ciudad, tú tienes derecho a esto. Fijaros dónde estamos ahora. Gran noticia periodística. En España se muere mejor que en Moldavia, pero peor que en Georgia. Ese es el atlas publicado por la EAPC en el año 2019. Hemos ido bajando desde el 11 hasta el 33. A nadie se le cae la cara de vergüenza de ver esto. A nadie se le cae, a ningún legislador se le cae la cara de vergüenza. Bien. En los países que se ha despenalizado, por cierto, no extraña que en Europa solo haya 3 países que se ha despenalizado. Que países de nuestro entorno como Francia, como Alemania, como Inglaterra, como Italia, como Portugal, no se ha querido meternos en este embrollo. No, es algo que a mí me extraña también, me llama la atención. En estos países, como en Holanda, se ha pasado de enfermos en fase terminal, que es como se diseñó la ley, a enfermos crónicos. De enfermos físicos a mentales, a psiquiátricos, y al final de psiquiátricos a distrés psicológico, existencial, falta de ganas de vivir, etcétera, etcétera. Fijaros la pendiente resbaladiza. Es que esto, cuando le nombras a un partidario de estos talibanes de la eutanasia, lo de la pendiente resbaladiza, es que se le eriza el pelo. No, es verdad, no existe. Bueno, pues aquí lo tenéis. Y esto es un dato del Instituto Europeo de Bioética de Bruselas. De 1000 y pico casos, en el 2016, hay luego estadísticas posteriores ya cerca de 6000. ¿Esto qué equivale en España? Pues que si en España murieron 427.000 personas, en Holanda son 40 y tantos mil los que mueren, el 15% serían 64.000 personas que morirían dentro de 15 años en España por eutanasia. Y esto no lo digo yo, lo dice este señor, Art Hendricks, en la jornada que hubo en el Colegio de Médicos, donde, por cierto, estaba todo el mundo a favor de la eutanasia, incluido el 80% de los médicos. A ver si suena. No se oye, ¿no? ¿15%? Este es nuestro horizonte. 15% de pacientes mueren por eutanasia. Bueno. Será muy garantista, dicen. No. Esto pasa en Holanda. Aquí va a ser muy garantista. Si el médico, artículo 5.1, la médica responsable considera que la muerte de la persona solicitante o la pérdida de su capacidad para otorgar el consentimiento son inminentes, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las que deberá dejar constancia en la historia clínica. No se dará aplicación lo previsto en el apartado anterior en aquellos casos en que el médico o médica responsable certifique que está incurso en una situación de incapacidad de hecho permanente, ¿vale? Es decir, deja un hueco para que si tú ves que el sufrimiento es tan extremo y la muerte es inminente, tú puedes acabar con la vida del paciente, pero eres tú el que lo juzga, el médico. La ley te permite decir, oiga, acabe usted con la vida, haga el informe y reporte. Usted ha hecho muy bien al acabar con la vida del paciente porque esto era inminente. Esto es el articulado. Siempre deja demasiado al médico la capacidad de decidir al final. Luego pasa el poder de acabar con la vida de un paciente al médico, que es lo que está pasando en Holanda. Una vez recibida la solicitud de prestación de ayuda para morir a lo que se refiere al artículo, el médico o la médica responsable en el próximo de 2 días, fijaros que habla aquí, por ejemplo, de realizará con él o la paciente solicitante, por cierto, qué aburrido es leer estas cosas con el lenguaje inclusivo, de verdad cansa mucho, pero bueno, yo comprendo que tiene que ser. Realizará el paciente un proceso deliberativo sobre diagnóstico, posibilidades terapéuticas, resultados esperables, así como sobre cuidados paliativos. ¿Esto qué significa? ¿Que tiene que ir un equipo de paliativos a valorarlo? No, lo deja ahí como de, oye, háblale de los paliativos. Pero ¿de qué le vas a hablar de los paliativos si no va a poder ir a verte? Garantiza que vaya a ver los cuidados paliativos. Es un derecho individual. Y aquí me voy a meter yo en un pantano seguro, Carmen, perdona, porque yo no soy jurista. Y seguro que voy a decir disparates, pero no puedo callarme.
Dice Wikipedia, derechos individuales es un concepto perteneciente al derecho constitucional, nacido de la concepción liberal, que hace referencia a aquellos derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes. ¡Caramba! Curioso. Siendo, por tanto, inalienables, inmanentes o imprescriptibles. ¿Por qué se ponen límites a la ley? Si esto es así, ¿por qué ponemos límites a la ley? Si un paciente se queda deprimido porque su novia se la ha dejado o se arruina y quiere morirse, ¿por qué ponemos límites a la ley? Que venga un médico experto y acabe con su vida. O sea, derecho individual, pero a mí no me suena bien. Perdona, Carmen. ¿Por qué no se garantiza este derecho a toda persona que quiera acabar con su vida sin necesidad de límites? En base a su enfermedad, una enfermedad grave, estos tres adjetivos que pone la ley es la diabetes mellitus. Caramba, si a mí me diagnostican una diabetes mellitus, yo no quiero sufrir una amputación de la pierna ni quedarme ciego. Acabe usted con mi vida. Y si es tan derecho de tanto rango y tan individual, ¿por qué no se cambia la Constitución? Y ya viene en la Constitución también. En la Constitución viene el derecho a la vida, ¿no? Lo dejo ahí. El que no quiera practicarla puede objetar. Qué bien. Yo voy a objetar. Vale, y viene mi gerente y me dice, Gándara, ¿cuántos médicos sois en la unidad? 4. ¿Quién de ustedes va a practicar la eutanasia? Porque está en la cartera de servicios. No, los 4 somos objetores. Pues voy a despedir a uno para contratar a otro que practique eutanasias. La objeción de conciencia no está legislada. ¿Miento? No hay una legislación específica. No me protege una ley y decir, no, a usted no le puede despedir por objetar. La objeción de conciencia viene en la Constitución para casos del tema de la mili. ¿No habría que hacer una legislación para proteger a los objetores de conciencia antes? Lo de la objeción de conciencia es una mentira. A mí me va a obligar mi gerente a despedir a uno, seguro. Porque encima ya se habla que los paliativistas son los que tenemos que practicar las eutanasias, claro. Hasta ahí podemos llegar porque somos expertos. Los médicos están ampliamente a favor. Esto ha sonado hace poquito, en esta reunión de la que he sacado esta grabación. 4 encuestas en colegios de médicos. 4. Madrid, Vizcaya, Tarragona, Las Palmas. Con el 80% a favor. He solicitado a los 4 colegios la ficha técnica y no me la han dado. Y yo de una encuesta que no me dan la ficha técnica no me fío. No me fío de las que me la dan, como es la del CIS. Ya no te cuento la que no me lo dan. Pero ahora el mantra es, el 80% de los médicos está a favor. El 80% de los médicos a favor. Yo creo que no. Yo creo que por lo menos hay dudas. Y hay gente, en fin, yo no creo en ese 80%. La Asociación Médica Mundial, el Colegio de Médicos de Andalucía, el propio Código Ontológico, están claramente posicionados en contra. Caramba, yo creo que más de un 20% suena a esto, ¿no? Más de un 20%. Hago una recomendación y ya termino. Por favor, si estáis interesados en este tema, leer este libro, que se ha reeditado ahora, de Herbert Hending, Seducidos por la muerte, traducido por un grupo de profesionales hace unos años, editado por primera vez hace unos años, luego no lo reeditaron. Herbert Hending ha sido, que ha muerto hace poco, el máximo experto en suicidio asistido y en muerte medicalizada. Le comisiona el Congreso de los Diputados a principios de los 90, el Congreso americano, para que vaya a estudiar a Holanda y Bélgica qué está pasando con la eutanasia. Herbert Hending está 2 años allí y vuelve, él era un convencido de la despenalización de la eutanasia, y vuelve en un discurso memorable y convence al Congreso que no se legisle y no se metan en eso. ¿Vale? De verdad es un libro que se lee en una tarde y creo que aporta muchísimos argumentos y por lo menos causa una severa y grave incertidumbre de la necesidad de no despenalizar la eutanasia. Muchísimas gracias y espero que el debate enriquezca un poquito esto más.
después de quedarnos todos un poco impactados con las dos magníficas presentaciones, que nos han surgido un montón de dudas, empieza la moderación y el debate que va a moderar la doctora Sandra Ferrer. Bueno, muchas gracias. Os explico ahora cómo vamos a hacer. El micrófono para las preguntas, ahora se trata de que vosotros abráis un poco un debate. Alguien tendrá que romper el hilo y aquí hay una primera pregunta y Juanjo creo que es el que tiene el micro. Es que no... Juanjo, ¿damos el de aquí? Pues nada, se trata de hablar, manifestar las dos posturas. Me imagino que habrá todo tipo de posturas y comentarios y todo con cariño, se puede decir todo. Y dudas, por favor, que tengáis. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se oye? No, no está bien. Ahora. Sí, ahora creo que sí. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. He disfrutado de escuchar a los dos. Mi pregunta es para el doctor Gándara. Esos pocos pacientes que al final te piden eutanasia, ¿qué termináis haciendo con ellos? Esos que has dicho no podemos tratarlos porque... No se oye nada. Pues la pregunta es, aquellos pocos pacientes que tenéis en vuestras unidades que no podéis controlar ni el sufrimiento físico ni psíquico y terminan pidiendo la eutanasia, ¿cómo los termináis tratando? Sedación. O sea, ¿hacéis sedación terminal? O sedación... Sí, claro, sedación. A veces este tipo de sufrimiento que tiene más casi con lo emocional y psíquico que con lo físico, haces una sedación intermitente nocturna, que te ayuda a controlar mejor esos síntomas, trabajas mucho con los psicólogos, con el equipo, y a veces se relaja un poco esta petición de antes de la muerte. Esto es pone a prueba de fuego todo el equipo, eso conlleva un trabajo intensísimo y es evidente que lo fácil sería atender inmediatamente esa petición, ¿no? Pero yo en mi experiencia, quizás sea un privilegiado, he podido tener 10, 12 peticiones muy bien fundadas de adelantar la muerte, y es verdad que he tenido el privilegio de trabajar siempre con muy buen equipo y he conseguido revertirlas. Solo en 2 casos, al final tuve que sedarle durante un tiempo hasta que falleció. Es verdad que estábamos en el entorno, uno era una enfermedad degenerativa y otro era un cáncer localmente avanzado, pero que iba a empezar con complicaciones graves pronto y fallecieron bien. Si nos importa, cuando empecéis la pregunta, presentaros y así sabemos. Pues no sé qué, es de cuidados intensivos. Venga, más preguntas. Vamos a continuar. Belén. Belén González, Oncología Son Yatser. ¿Cómo se determina el sufrimiento insoportable? ¿Hay alguna...? Claro, porque esto es subjetivo, del paciente y del médico que lo ve, ¿no? No hay, claro, todo que se quiere... Los médicos necesitan un EVA para saber cuánto dolor tiene, necesitamos objetivizar aquello que es subjetivo. ¿Cómo se hace? Esta pregunta que haces es fundamental. La refractariedad de un síntoma no tiene que ver en un pueblito de la Sierra de Baleares a la de un equipo como el mío, multiprofesional y con todo tipo de profesionales consultores. ¿Esto qué significa? Que por eso hay que desarrollar los cuidados paliativos y por eso todo el mundo tiene que tener al alcance un equipo avanzado, aunque sea en la Sierra de Mallorca. La refractariedad de un sufrimiento existencial es muy difícil de abolir cuando tú eres un médico con una formación básica en paliativos de familia en esta sierra. Y esto es motivo para practicar la eutanasia ese mismo día al paciente, cuando sabes que a lo mejor trabajando con ese paciente, dotándole de ayudas sociales, dotándole de ayudas familiares, de salarios incentivados para cuidar, a lo mejor ya retira esta petición. Y fijaros, de lo que estoy hablando es que todo el mundo tiene derecho a que se le asista así. Si no, y lo mismo te pasa con un dolor. Si yo tengo una unidad del dolor que me hace un bloqueo, o tengo un servicio de radioterapia que hace una radioterapia antiálgica, es menos refractario ese dolor que ese paciente en un pueblo de Castilla-La Mancha. Por supuesto. Claro. Debes decir. Bueno, yo quería puntualizar una expresión que has comentado que creo que quizá da una visión un poco apocalíptica de lo que esto puede llegar a ser. Nadie está hablando en la proposición. Yo creo que se tiene cuidado de que no sea así. Has dicho, ¿eso es motivo para que yo le practique la eutanasia ese mismo día? Bueno, no estamos hablando de
eso. Como he tratado de explicar, se prevé un procedimiento de control bastante exhaustivo. Que la proposición de ley es mejorable, no me cabe ninguna duda. Yo, igual que tú comenzabas diciendo yo soy contrario, yo debo decir que soy partidaria, lo cual no quita para que la proposición sea mejorable, que lo creo. Y he intentado en mi exposición poner de manifiesto algunas dudas de cosas que yo creo que se deberían pensar muy bien. Y en eso, es decir, que las cosas hay criticables, por supuesto. Pero no quisiera que quedase la idea de que estamos pretendiendo regular algo que el médico puede decidir en un día porque sí, porque tienes un gran sufrimiento, me dices que tienes mucho sufrimiento, no tengo nada que hacer porque no tengo buenos paliativos, venga. No, me parece que no se trata de eso, ¿no? Y luego, si me permitís, es que hay una cosa que has dicho en tu exposición que yo creo que aunque esto no sea lo fundamental, de qué tanto por ciento hay de personas que están a favor o en contra, y que es verdad que las encuestas son muy manipulables, y yo también he leído encuestas con unos tantos por cientos y otras que no son los mismos, y todo depende de cómo se formule la pregunta, totalmente de acuerdo con eso. Pero has comentado una cosa en la que yo sí que creo que hay que en fin, que a mí me gustaría puntualizar, no sé si estoy en lo cierto, pero me gustaría puntualizarla. Tú decías, hay un 80%, en una encuesta sale, ¿no?, que un 80% de la población estaría de acuerdo. Y entonces has dicho, ¿por qué no tengo un 80% de pacientes que me lo piden? Es que esa transposición yo creo que no es correcta. Yo puedo estar de acuerdo en que haya una ley y nunca en mi vida jamás pedirla. Son cosas muy distintas. Una cosa es si regulamos y otra cosa es cómo. En fin, bueno, era una puntualización, quizá no me correspondía porque estamos en el debate, pero es que me he quedado ahí con ganas de decirlo. Yo estoy de acuerdo contigo, a lo mejor es que se me ha entendido mal. Yo no exijo que para que se despenalice la eutanasia el 80% de mis pacientes me la pidan. Claro que no. No, pero Yo lo que digo es que yo tengo una posición privilegiada desde la posición de atender a los pacientes desde los cuidados paliativos. O sea, con sufrimiento, con dolor, con síntomas, desde los cuidados paliativos, y todos los que no digamos a ellos, vemos que estas peticiones de eutanasia son muy puntuales. Y que es verdad que la mayoría de las peticiones de eutanasia son de la familia y no del paciente. Y ojo con esto. Y ojo con esto. Bueno, puedo entrar, ¿no? Ha quedado claro antes. ¿Se puede presentar, por favor? Sí, perdón. Doctor Timoner, cirujano. Y antes, durante muchos años, médico forense hasta que me jubilé. Quiero decir que ha quedado claro, pero por muy de refilón, que el suicidio, que no es de lo que estamos hablando, es legal. Lo que es delito es ayudar al suicidio. Lo digo porque entre mis colegas hay mucha gente que no lo sabe. Tampoco sabe que antes era un delito y que si le descolgaban a tiempo iba a la cárcel, a menos que le hiciéramos un informe de que estaba enfermo, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo es lo que ha apuntado la profesora jurista, de que hay alguna intención no claramente demostrada. Por ejemplo, cuando lo último que ha puesto era que era muerte natural. Es de toda su exposición, por tanto, si era una eutanasia, se podía cobrar los seguros de vida y todos los que hubiera, ¿no? En cambio, si es un suicidio, no. O sea, puede haber, pregunto, con mala intención, ¿puede haber una intención aquí para legalizar suicidios de una forma u otra y colgarnos el muerto a los médicos, cuando en realidad también, como dice el compañero intensivista, los que presionan más son la familia, diciendo que el enfermo sufre, pero los que en realidad, los que hacemos medicina asistencial, sabemos que quienes sufren son más el entorno que no el médico, digo que no el paciente, perdón. O sea, la pregunta va a los dos, ¿eh? Bueno, yo sinceramente creo que no de los riesgos que tiene la legalización, que toda legalización conlleva algunos riesgos, no. Tenías toda la razón cuando decía lo de la pendiente resbaladiza y mucha gente que se pone histérica. Bueno, no, es que es un riesgo, que es verdad, y hay que hacerlo, si se hace hay que hacerlo bien, porque no es un riesgo así.
inimaginable, ¿no? Por supuesto que es una cosa, un argumento que hay que tomarse en serio. Pero de todos los argumentos de riesgos, de peligros y tal, a mí no me lo parece. Es decir, no me parece que aquí, en fin, lo que usted ha expuesto, que se esté creando esta regulación para... No, sinceramente no. Es decir, que un paciente pueda estar presionado por su familia, etcétera, es una de las posibilidades y que precisamente se intenta neutralizar con un control intenso por parte de los médicos, por parte, en su caso, de una comisión. Fíjense que al final esto puede terminar llegando a un juez. Es decir, si el paciente dice, la quiero, tengo una ELA, quiero, y los médicos dicen, ni su médico tratante, ni tal, la comisión autonómica dice que no, ¿esto dónde va a terminar llegando? A un juzgado de lo contencioso administrativo. Que todo este tipo de... En fin, que yo creo que podemos confiar en que hay mecanismos suficientes como para controlar ese tipo de riesgos. Por cierto, una cosa que me parece importante decir. Todos sabemos que es un derecho, y además este es un derecho de rango fundamental, reconocido como tal por el Tribunal Constitucional, el derecho del paciente a negarse a tratamientos tiene los mismos riesgos de abuso que este. Es decir, ¿por qué nos da tantísimo miedo los riesgos de abuso en una práctica activa y en cambio nos parece que lo de renunciar al tratamiento no los tenga? Los tiene igual. Es decir, también un enfermo puede estar presionado por su familia para que deje de hacerse la quimio, la radio, para que no se opere, para que en un determinado momento renuncie a la alimentación parenteral. Todos esos riesgos se dan en un ámbito tanto como en otro y no parece muy lógico asustarnos tanto en un ámbito y no en otro. Y por otro lado, yo también quería decir una cosa y es que yo creo que la legalización de la eutanasia evidentemente pone mucho en manos de los médicos. Tú lo decías y tienes toda la razón. Sí, inevitablemente sí. No se quiere que sea demasiado, por eso hay un control administrativo previo en la proposición, ya veremos cómo queda. Pero pone mucho en manos de los médicos. Y cualquier regulación de la eutanasia en cualquier país parte de una enorme confianza en la profesión médica. Si no partimos de eso, imposible. Y yo no creo que una regulación de la eutanasia, por el hecho de que esté regulada y sea un derecho que alguien quiera ejercer, y otros muchísimos no creo que debamos de repente pensar que los médicos se van a convertir en asesinos indiscriminados de personas. Eso no tiene por qué. Es decir, a veces parece, si es en los médicos en quienes está la decisión, y además en un organismo administrativo probablemente si la cosa sale así, creo que tanto en uno como en otro ámbito puede haber controles suficientes. Otra cosa es que pase, y eso a mí es lo que un poco más miedo me da, que ocurra un poco lo que es verdad que creo que ha sucedido en Holanda, en eso te doy la razón, sin que creo que la cosa haya sido tan apocalíptica, pero bueno, creo que un poco sí, una indefinición que al final nos ha ido llevando a cosas que están mucho más allá. Eso a mí sí que me da cierto respeto y por eso creo que es importante que la ley marque las cosas, bueno, sin una absoluta inflexibilidad, pero dejando bien claro lo que está dentro y lo que está fuera. Pero en fin, bueno, me estoy extendiendo demasiado en la respuesta. Yo creo que yo parto a la base evidentemente, de la buena intención de los médicos, hasta para practicar la eutanasia, naturalmente. Entre otras cosas porque el médico que practica la eutanasia en Holanda la practica sabiendo que alivia el sufrimiento del paciente. Hombre, es que eso es evidente, porque si no es un homicida, no es un médico, ¿no? El problema es la laxitud que te da el practicar durante mucho tiempo eutanasias y te impide el intentar aliviar ese sufrimiento de otras formas. Por eso insisto en lo de los cuidados paliativos. Al final, el médico de familia entra y en su maletín lleva las drogas para causar la muerte de un paciente, porque si la opción es lo que hacemos nosotros en el ámbito de cuidados paliativos, sentarte con el paciente, sentarte con la familia, la trabajadora social movilizar recursos, pedir la dependencia de una forma urgente, que por cierto aquí se tarda un año, mientras la eutanasia se va a tardar 21 días, un año en conseguir la dependencia, etcétera, etcétera. O sea que al final esta laxitud de conseguir el objetivo que es aliviar el sufrimiento, al final, bueno, en Holanda cuando se
se promulgó la ley, no llegaba al 15% de médicos, y ahí hubo una encuesta muy seria, porque la tenían que practicar a los 2 meses de promulgarse la ley, el 15% solo estaba dispuesto a practicar la eutanasia, y ahora es el 90% o el 80%. ¿Vale? O sea que al final forma parte de tu día a día médico. Si esto va a ser un acto médico. Por cierto, en el certificado de función, ¿qué va a figurar? ¿Eutanasia? Porque es que las pólizas de seguro te van a decir que se excluye la eutanasia, seguro. No, pero para. Ya, bueno, las pólizas. Cuidado con eso. También es otra cosa que no se está tratando en el Congreso. Y hay gente que tiene pólizas que a lo mejor la letra pequeña dice no eutanasia, pero la provocación de la muerte o la no sé qué. Cuidado con eso. Cuando la ley prevé lo de que se considerará muerte natural a todos los efectos. Ya, hombre, que no es criminal, claro. No, que no es criminal, no, eso por descontado. Eso se pone ahí de cara a los seguros. Claro, eso está previsto. Pero ¿y eso cómo lo haces? ¿Poniendo el certificado de diabetes mellitus? ¿O eutanasia? Poniendo en el certificado, bueno, tiene que constar cómo se ha hecho, porque todo esto tiene que estar documentado. Y cuando el seguro te diga, yo no pago porque esto es eutanasia, pues la familia puede recurrir ante un tribunal diciendo, perdone, pero en la ley pone que esto se tiene que pagar igualmente porque debe considerarse como muerte natural. Eso está en la ley pensando en los seguros, precisamente. Pero, en fin, es un tema, yo creo que en el fondo... Tenemos una pregunta aquí, el doctor. Hola, soy Javier Cortés. Primero felicitar a los 4 que estáis en la mesa. Ha sido una tarde magnífica y muy estimulante. Ya que todo el mundo se significa, estoy a favor de regularizar la eutanasia. Porque me recuerda mucho esto a un debate que yo viví, al que Carmen ha aludido, que es el debate sobre el aborto. Es decir, creo que no es adecuado no permitir que el que quiera acceder a la eutanasia lo pueda hacer en un marco legal y el que no quiera eutanasia que no lo haga. Nadie le va a obligar a hacerlo. Lo mismo ocurre con el aborto. Es decir, el que quiera abortar, que tenga una situación legal que le permita abortar con garantías, y el que no quiera abortar, que no aborte. Leyes que no sean impositivas, sino que sean permisivas. Siempre con el ordenamiento legal adecuado. Y aquí viene un comentario, pregunta, sobre todo a usted, Carmen, ¿por qué en vez de una proposición de ley no se ha hecho un proyecto de ley? Porque un proyecto de ley hubiera permitido en su tramitación un asesoramiento externo, que creo que sería muy necesario en esta situación. Porque esto necesita una aproximación interdisciplinar, multisectorial, para conseguir el gran consenso necesario, social, médico, legal, legislativo, para que esto sea realmente un escenario en el que todos nos podamos sentir cómodos. Sí, muy brevemente estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo he dicho un poco al principio, ¿no? Cuando he empezado a hablar, porque Sandra también lo comentaba. Yo creo que es un error haberlo hecho como proposición de ley y intentar sacar esto en 6 meses. A ver, que no tiene por qué estar en 6 meses. Vamos a tomárnoslo con tranquilidad. Y una tramitación como proyecto de ley pues permitiría el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado. Yo creo que es un error. Creo que es un error. Sin más. No. Esto es una idea muy personal. Es que este gobierno está y quiere aprobar esta ley la primera de todas. Y no tienen 2 años a lo mejor, o año y medio, que es lo que podría llegar a tardar la tramitación. Nosotros, para hacer el último informe del Comité de Bioética de España de la donación anónima de gametos, hemos tardado 8 meses de intensísimo trabajo. Probablemente esta ley nos lleve incluso más. El actual gobierno no tiene año y medio. Y esto es la seriedad de la tramitación de una ley de tanto rango, que lo único que importa es hacerla cuanto antes. Y es muy personal, insisto. No, perdón, yo no estoy de acuerdo contigo. Esto es una vergüenza. Es demasiado rápido. Yo quería hacer una apreciación por alusiones un poco. Es cierto que las encuestas que habéis sacado del 80% de los médicos, las encuestas que se han realizado, el 80% de los médicos la pregunta era, ¿estáis a favor de la regulación de la ley de eutanasia? Es decir, estaban a favor de una regulación. Sin embargo, cuando se le preguntaban que de aquellos cuántos objetaban el 80%. O sea, no hay tanta diferencia. Es decir, el 15% más o menos de los médicos son los que realmente entre el 15 y el 20% estarían por la labor de realizar activamente la eutanasia. Entonces, esa es la información que hay falta. Es decir, una cosa es estar a favor de que se regule la situación en la que nos encontramos, que en ocasiones incluso es un poco, no sabes muy bien qué hacer, y otra cosa diferente es que tú quieras realizarlo como médico. El dato que faltaba, digamos,
a esa encuesta que han No, realizado los diferentes para mí el dato colegios. principal era la ficha técnica. No es lo mismo preguntar a un microbiólogo que a un intensivista. Claro. Hombre, es que esto es elemental. Si yo me dedico a preguntar a todos los microbiólogos, pueden estar el 80%, pero el microbiólogo no va a hacer ni una eutanasia. Sí. Y en el fondo no le importa mucho este tema. Y otra historia es que si te hacen una pregunta sin un mínimo de reflexión previa, puedes tomar una serie o contestar directamente. Luego, cuando regulas, conoces la ley, miras el resto de situaciones alrededor, puede que vaya cambiando. De hecho, parte del debate de hoy es un poco por eso, porque si a ti te preguntan hoy, o podríamos haber hecho una encuesta públicamente, pero si te preguntan hoy sin un conocimiento tanto de la ley como nos has dado, Carmen, como de las circunstancias que hay alrededor, probablemente la contestación sea una. Si conoces todo el marco, las contestaciones puedan ser diferentes. Soy Jorge Satorre, oftalmólogo. Quería hacer dos preguntas. Una es, un comentario. Lo que nos preocupa mucho es cuando lees las estadísticas, y a lo mejor puedo estar equivocado o no, pero creo que lo he leído, que en Holanda el 20% de las eutanasias no son voluntarias. Con lo cual, preocupa bastante. Y en realidad no se hacen tanto en los paliativos, sino que los hacen los médicos de cabecera, los médicos de familia, son los que realizan en realidad la eutanasia. Y en segundo, desconozco cuál es el esto de la ley, pero por los criterios que usted ha dicho, ¿entraría también el infanticidio? El niño que sale mal formado, que tiene, porque cumple todos los requisitos. Mayores de 18 años. Porque uno lee a los filósofos, lee a Peter Singer y a uno se le pone los pelos de escarpias cuando habla este joven. No. Entonces, no. El procedimiento previsto, o sea, lo que la regulación propone es que solamente lo puedan solicitar personas mayores de edad. A partir de ahí está ese supuesto que hemos comentado, que yo creo que va a dar lugar a discusión parlamentaria, espero que dé lugar, porque debería dar, que es la cuestión de la persona que, habiendo sido mayor de edad, y esto se prevé probablemente, es el contexto más del Alzheimer, etcétera, una persona que, habiendo sido mayor de edad, prevé que pueda llegar a estar en una situación de incapacidad, dada por una demencia, por un tal, y para ese caso solicite que, llegado a una situación de gran sufrimiento, progresivo deterioro, incapacidad, tal. Pero vamos, no, para nada. El tema de los niños aquí ni se... No sale. Bueno, buenas tardes. Sí. Bueno, nada más hace falta que ver el salón de actos, que yo me parece que no lo había visto tan lleno nunca. O sea, que felicito a Manoli por haber creado este debate. Miguel, ponte más cerca el micro. Sí, este debate, que es un debate realmente os felicito, fértil, brillante por parte de Carmen y del doctor de la Gándara, ¿no? Y yo no voy a hacer preguntas, pero voy a hacer reflexiones. Yo soy psiquiatra, además soy de la Comisión Deontológica, ¿no? Claro, el tema de la ley que tú muy bien lo has señalado, ¿no? Como buena jurista que eres, ¿no? El tema de por qué se hace así algo, no seamos ingenuos, se hace por algo. Las cosas no se hacen, o sea, eso de, no sabremos por qué, pero se hace por algo. Esta ley parece más un medio que un fin, para mí. En el contexto en el cual se está dando, el contexto para llegar a consensos, actualmente yo creo que el contexto social del español no es un contexto donde no se dan las condiciones para llegar a consensos. Deliberar es el proceso clave para llegar a tomar decisiones prudentes. Ese es el fin de la deliberación, ¿vale? Que te quiten la razón, oír razones de otras personas, ¿no? Y entonces ese proceso es un proceso que a los médicos nos ha atropellado. O sea, ten en cuenta que nosotros funcionamos con el juramento hipocrático, con el código deontológico. Ahora de repente esto es una gran revolución, 180 grados, hay una cultura que acabe dentro de lo que los médicos de más o menos edad y teniendo en cuenta además a qué nos dedicamos. Luego, es un tema, ¿no? ¿Por qué esto se hace así? Cuando se podría haber hecho, como bien ha dicho Javier, y tú lo has señalado, de otra forma, si realmente se quiere buscar consensos, o más bien lo que suena, y esto es una interpretación lazariana, o sea, mía,
parece que se intentan crear dilemas y polarizaciones. Esta es la impresión que creo yo que subyace en este tema. 2. Vamos a ver. Yo no creo que haya que dar una atención médica integral a las personas en el final de su vida. Hay que dar una atención biopsicosocial multidisciplinar. Ahí los cuidados paliativos son fundamentales, pero los trastornos emocionales y la soledad y la sobrecarga de las familias, este tipo de necesidades que tienen los pacientes y los cuidadores principales. Hablamos de enfermedades crónicas que todas precisan cuidadores, todas, o cuidadoras. Me llama la atención y de verdad creo que perdemos una gran oportunidad, porque derechos que tenemos ya por ley, como es los derechos a cuidados paliativos, el desarrollo es del 50%. Es penoso como sociedad y es penoso porque evidentemente, como tú bien decías, los médicos son los que están al lado acompañando al paciente y a la familia. Llama la atención que esto, que ha sido señalado por Serafín Romero en la OMC, creo que por fin, ¿no? Llama la atención, no es atención biopsicosocial, porque hay factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Qué es la soledad? ¿La soledad qué es? La soledad es la causa de las causas. La soledad no es una enfermedad, aunque sabemos que altera el cerebro y que produce morbilidad, es decir, sabemos las consecuencias. Bueno, habría que ver una serie a ver, habría que, si esto lo viéramos en un conjunto y de forma como hay que verlo, ¿qué duda cabe que todo eso sería más fácil de llegar a consensos y de integrarlo, dependiendo luego, de integrarlo de otra forma? Es difícil a veces integrar estas cosas cuando realmente las cosas se hacen así. Y además, no es deliberaciones a atención de la vida, no es así. Es deliberaciones cuando se acaba tu biografía. La vida sigue. Afortunadamente, o no, o la vida no sigue. Acaba tu biografía, mi vida sigue porque yo el legado se lo dejo a mis hijos. Pero ¿cómo que la vida no sigue? Acaba mi biografía, pero no la vida. Pero ¿cómo que la vida? La vida no se acaba cuando un ser humano si somos un protón de mini protón del universo, ¿qué va a acabar la vida? Se acaba la biografía. Es la concepción que hace. Y luego, ya acabo, perdón. Los psiquiatras. Sufrimiento psicológico insoportable. Tela. Aquí ya podemos, tú hablas de bipolaridades y de pacientes con esquizofrenia. Mira, ¿sabes cuál es la última persona que ha tenido eutanasia en un caso que ha llamado la atención psiquiátrico en Holanda? Que es el modelo, por cierto, que vamos a aplicar. ¿Sabes cuál es? Mujer de 18 años, trastorno límite de la personalidad, una depresión con violación a los, no sé si era a los 12 años. Eso se llama deslizamiento. Y hay otra cosa, y tú lo has dicho muy bien, cansancio vital. ¿Pero qué es cansancio vital? ¿Qué es eso? A mí no lo tendré que explicar. Yo como psiquiatra, desde luego, los psiquiatras cada vez tenemos más enfermedades. O sea, porque cada vez aumenta el catálogo de enfermedades mentales. Pero el cansancio vital, ¿eso qué es? Yo los viernes tengo cansancio vital. Bueno, pero no, ¿eso qué es? ¿El aburrimiento? ¿Qué es cansancio vital? Porque yo no lo entiendo. El cansancio, o sea, no, en serio, de verdad. A mí me preocupa muchísimo como psiquiatra este tema. Porque hay una cosa, los trastornos bipolares y las depresiones, claro que condicionan las ganas de vivir. Faltaría más. Faltaría más. El suicidio tiene que ver con que el cerebro tiene un circuito que entra en autodestrucción y es un tema químico cerebral. O sea, ¿cómo que no va a condicionar? Una depresión crónica no va a condicionar lo que yo decida. Que me lo vengan y me lo expliquen. Porque una depresión crónica, evidentemente, claro que condiciona mi decisión. Es decir, es preocupante. Por eso es verdad que nosotros tenemos que tener tiempo para poderlo deliberar. Y es verdad que para deliberar se necesita tiempo. Porque esto parece... Hombre, no, yo creo que... Y ahí, por eso digo que esta ley parece más que un fin, parece un medio. Y las cosas se pueden hacer de otra forma. Si buscas condiciones para que haya consensos. Cuando no buscas eso y buscas el dilema, lo uno o lo otro, o cuando buscas las polarizaciones, la ley esta parece de verdad, en serio, que tiene que ver con el contexto que tenemos ahora. Bueno,
Muchas gracias, ¿Me Miguel. permite la moderadora una licencia muy corta? Venga. Que levante la mano. Una y Silvia que Vega levante tiene la mano. por ahí el... Luego... ¿Quién es diputado por Baleares aquí? ¿Quién es? Diputado por Baleares, ya me lo temía. Venga, sigamos. Pablo, ¿no? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Leiva y soy médico de cuidados paliativos en el Hospital de Manacor. Muchas gracias por la presentación de ambos y también por poner esto en la agenda de formación del Colegio de Médicos. Y esta sería una de mis reflexiones que me gustaría aportar. Yo creo que no podemos tener un debate sano en la sociedad si no estamos educados al respecto de este tema. Y un punto, un matiz que me gustaría añadir a vuestras definiciones es que se trata de eutanasia cuando lo pide el paciente. Si lo pide la persona que más le quiere en el mundo porque le ve sufrir, pero el paciente no lo pide, sino que se lo pide su mujer, su hijo, su madre, su mejor amigo, el que más le quiere en el mundo, pero lo pide otra persona, no lo es. Y en los pasillos de los hospitales existe esta confusión. Y muchos de mis compañeros probablemente se confunden más. Entonces, creo que antes incluso de pronunciarnos de acuerdo o no, hablo como colectivo, creo que debemos de tener estos conceptos muy claros y tener estos espacios de debate. Y me preocupa que mis compañeros digan, no, de esto no quiero hablar. Y eso me parece escandaloso. Me parece que esto es quizá antes de poder proyectar una legislación, sí que deberíamos de promover esta educación. Gracias, Pablo. Bueno, un momento solo. Desde luego que, bueno, yo creo que eso quedaba claro en las definiciones que aportaba el doctor Gándara al margen de su posición personal sobre el tema, pero está claro que solamente estamos hablando de lo que pide el paciente, evidentemente, sin ninguna duda. Yo de todas maneras quería también decir, es verdad que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho su compañero, que en fin, que aquí puede haber una cierta prisa, pues por motivos, bueno, de sacar una ley estrella, si queremos, de acuerdo, pero eso no invalida la idea. Es decir, son dos cosas distintas. Yo creo que son cosas que pueden ser compatibles, es decir, que haya una cierta prisa excesiva, cosa que ya he dicho que creo que se da, pero eso no quiere decir que la idea sea en sí misma incorrecta y no pensemos que esto acaba de salir también como una seta de repente. Es decir, sobre esto llevamos debatiendo en esta sociedad muchos años. Hubo propuestas de ley en los años 80, en los años 90, es decir, esto no es algo que de repente se le ha ocurrido a este gobierno, venga, voy a sacar la norma. Este debate ya está ahí desde hace bastante tiempo, ¿no? Otra cosa es que efectivamente necesite la tramitación parlamentaria, más reposo, etc. Lo de llegar a consensos, bueno, sin perjuicio de lo que acabo de decir, creo que en esto llegar a consensos entre determinados grupos políticos es simple y llanamente imposible. Me temo que es así. Es decir, hay un par de grupos políticos que lo tienen muy claro, que están en todo su derecho, pero de la misma manera la mayoría parlamentaria que se pueda llegar a formar está en el suyo de sacar adelante esta norma. Buscando consensos en ese sentido, no tendríamos ley de interrupción del embarazo, no tendríamos matrimonio homosexual, etc. Entonces, bueno, desde luego que es deseable alcanzar consensos y, insisto, creo que aquí se está yendo demasiado deprisa, lo mantengo, pero consensos se van a ser posibles hasta un punto. Después, otra cosa que habría que decir, esto va a llegar al Tribunal Constitucional, lo cual también nos tiene que servir de cierta tranquilidad. En fin, bueno, va a haber también un control de constitucionalidad posterior, por mucho que la norma se apruebe deprisa, si hay cosas que están muy claramente escoradas en un sentido que pueda crear riesgos inasumibles, pues probablemente la tiren para abajo. Es decir, que va a haber también un control posterior, ¿no?
Bueno, en fin, creo que las cosas son compatibles unas con otras. Y en cuanto a lo que comentaba el doctor antes de la situación en Holanda y en Bélgica, creo que ese caso de la chica que has comentado, recordar que al final esto lo que realmente fue, porque hubo una información primera incorrecta, creo que finalmente lo que esto fue la retirada de una alimentación que se le venía poniendo porque era una chica anoréxica, con todo ese pasado terrorífico de espantoso, pero creo que no fue una eutanasia, fue una retirada de una alimentación. Sin perjuicio de lo cual, todo lo otro que has dicho, estoy de acuerdo. Yo el tema de las enfermedades psiquiátricas, y esto lo he debatido en público con médicos holandeses en los cuales yo quedé como una conservadora terrorífica, pero en fin, bueno, me parece que no. O sea, yo personalmente lo tengo clarísimo. Y era también uno de esos foros en donde todo el mundo estaba súper a favor y tal. Y bueno, pues se le aplaudían a él muy intensamente y yo quedé ahí como, me da igual. Bueno, esto es algo que se está debatiendo también y que tiene también un sentido. Me explico, pensemos en este ejemplo. A ver, yo creo que tampoco es una tontería si se explica bien. Ya digo, los temas psiquiátricos yo los tengo clarísimo que están fuera. Esto del cansancio vital, bueno, puede referirse a personas muy mayores, aquejadas de una serie de trastornos que todos en común suponen ya una situación de un gran deterioro y que no quieren llegar al estadio final de, bueno, pues los pañales, bueno, pensemos en ese caso de un señor australiano que con 102 años se fue a Suiza, pues porque con 102 años lo que le quedaba por delante, pues él lo tenía bastante claro y decidió que antes de pasar por eso, pues prefería. Nos puede parecer más o menos aceptable la decisión, pero, o que eso esté dentro de una norma, desde luego que es discutible, pero bueno, digamos que eso no me parece tan... El caso de las enfermedades psiquiátricas yo tengo clarísimo que eso debe estar fuera. Y creo que sí que es posible que la norma... A ver, tenemos mucho miedo al deslizamiento y yo también lo tengo un poco, o sea, que quiero decir que no ocultemos, los que somos partidarios de la regulación, no ocultemos tampoco que tenemos algunas inquietudes, porque eso nos va a hacer que la norma sea mejor. No pasa nada por reconocerlo. Pues vamos a hacerlo lo mejor posible. Pero, a ver, lo de un cierto deslizamiento inevitable... Bueno, miren los americanos. Y son sociedades muy conservadoras y muy tal. En los estados americanos en los cuales esto está regulado, los 7 u 8, se han mantenido ahí en sus 6 meses de terminalidad y de ahí la cosa no sale. Es decir, que ¿por qué no va a ser posible poner unos límites y que no nos salgamos de ahí? Lo importante es que estén claros los límites, que no sea todo muy interpretable, porque entonces es cuando... y no es fácil, no es fácil sentar unas... Yo insisto en la recomendación de que leáis el libro de Herbert Hitler. Partidario completamente de la regularización y financiación de la eutanasia. Lo que leéis ahí, de verdad, os hace reflexionar. Los casos que él vio ya descrito, con nombres y apellidos, son espeluznantes. No digo más que esto, y no comprar el libro. No tengo ningún interés económico en el libro, Un momentito, el doctor que tiene el micrófono. Hola. Buenas tardes. Me llamo Enrique Sala, soy urólogo, pero ya jubilado. O sea que no, estoy más cerca del final que la mayoría de los que están aquí. Bueno, simplemente por edad. Yo quería hacer una reflexión. Yo soy como el bisabuelo de Manuela, porque fui presidente del Colegio de Médicos, y ya podéis calcular si soy su bisabuelo. Eso me permitió conocer por primera vez en mi vida a un médico que era el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Marcos Gómez, que dio aquí una conferencia hablando de los cuidados paliativos, que fue una especie como de revulsivo y que me permitió contactar con cuidados paliativos, con Enrique Benito, una persona excepcional. Incluso yo le invitaba a los congresos urológicos para que nos hablase de cuidados paliativos, porque me parece que el gran avance de la medicina es
el cambio del paradigma de todos hay que curar, sino todos hay que ayudar o permitir que la persona deje de sufrir. Porque cuando una persona sufre, el objetivo que tenemos que tener los médicos es, en vez de quitarnos del medio a la persona, es quitar del medio el sufrimiento que tiene aquella persona, que es lo que hacen los cuidados paliativos, tal como yo los entiendo. Y claro, para quitar el sufrimiento, creo que tenemos unas armas que no se han desarrollado desde el punto de vista político, económico, social, como lo quieras llamar, que son la ley de dependencia, que puede evitar todo ese sufrimiento de las personas que no están enfermas, pero que están sufriendo, que tienen unas malas circunstancias sociales, socioeconómicas, y que creo que sería muy importante que la ley de dependencia fuera desarrollada lo más rápidamente posible, porque ahí no vale lista de espera. Esto tendría que ser como los partos, ¿no? En un parto no puede decir uno, tiene usted para parir una lista de espera de 6 meses, ¿no? Pues no puede ser. Pues para llegar a una ley de dependencia, cuando te surge, no tiene que decir, bueno, a usted le toca dentro de 3 años, ¿no? Y te mueres esperando la ley de dependencia. Y el paso siguiente, para mí, es el de los cuidados paliativos, que también, si están al 50%, como me entero hoy, pues me parece una auténtica vergüenza. Yo creo que todo el mundo tenía que estar. Y cuando tienes unos cuidados paliativos, como decía Enrique Benito,